Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a empezar a ver el primer tema de la materia Economía Política, que es la unidad 2, recuerden del programa, pero la vemos como unidad 1, que habla de los conceptos básicos de la economía política. Para eso les preparé una presentación. Ya lo tienen que estar viendo. Vamos a darle comienzo. Bien, primer capítulo, la actividad económica y la necesidad de elegir. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Por qué la escasez genera valor? Valor económico. Y ese valor que genera la escasez, lo limitado, lo carente, es mucho, es poco. Pero ¿por qué la escasez genera valor económico? A lo largo de todo este primer tema vamos a respondernos esta pregunta una vez que adquirimos algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Y el primero es actividad económica. ¿Y qué es una actividad económica? Actividad económica es un proceso de intercambio en el cual se concreta la producción de una abundante gama de bienes y de servicios, cuyo destino es la satisfacción de necesidades humanas. ¿Qué significa entonces una actividad económica? Es un intercambio, alguien presta un servicio y a cambio le dan algo. ¿Para qué? Con ese algo, con esa retribución, las personas que tenemos necesidades, necesitamos satisfacerlas a través de bienes y de servicios. Bueno, la actividad económica es la producción de esos bienes y servicios que necesitamos todos los seres humanos para sobrevivir y algunos otros bienes más. Por ejemplo, estas actividades económicas generan riqueza a través de la extracción, por ejemplo, actividades mineras, a través de la transformación, por ejemplo, las fábricas, o a través de la distribución, por ejemplo, el transporte. ¿De qué? De los recursos naturales. Las actividades económicas están muy relacionadas con todos los recursos naturales. ¿Y cuáles son los sectores que forman parte de esas actividades económicas? ¿O dónde se desarrollan las actividades económicas? En tres sectores fundamentalmente: sector primario, secundario y terciario. En el primario tenemos todo lo que es la agricultura, la ganadería, la pesca. Está todo lo que es la extracción en el nivel primario, ¿sí? Todas las actividades que realizan extracción. En el secundario tenemos la industria y la construcción. Acá todo lo que es transformación se habla del sector secundario, es decir, tomamos algo, lo transformamos para después poder lucrar o vender. Y el tercero, que es el sector terciario, están los comercios, el transporte y el turismo, que básicamente sería todo lo que es comercial, lo que nosotros conocemos como comercial, sería el tercer sector de las actividades económicas. ¿Y cuáles son los agentes económicos? Tenemos tres agentes económicos: las familias, las empresas y el sector público. ¿Las familias qué hacen? Las familias consumen esos bienes y servicios que producen ¿quiénes? Las empresas. Las empresas producen esos bienes y servicios que consumen las familias. Y a su vez el sector público es el que regula todo el sistema para poder determinar normas o leyes que hacen a que las actividades económicas que se desarrollan en los distintos sectores se desarrollen de la mejor manera posible. ¿Y cuáles son los objetivos de la familia? Maximizar su bienestar. Los objetivos de las empresas, maximizar sus beneficios. Y el objetivo del Estado es maximizar el bienestar general. Entonces, cumpliendo esos tres objetivos, cuando las familias manifiestan maximizan su bienestar, las empresas maximizan sus beneficios y el sector público maximiza el bienestar general, regulando todo este proceso, se da el círculo de los agentes económicos. ¿Y cuál es el supuesto de partida? La actuación y los objetivos de los agentes económicos se basan siempre en un comportamiento basado en la racionalidad económica, es decir, suponemos que utilizan sus recursos escasos para maximizar su bienestar o beneficio. Estos recursos escasos, como bien dijimos nosotros, los recursos naturales que son escasos también, se los utilizan como, con el principio de racionalidad económica, es decir, eso que es escaso lo utilizo de la mejor manera para poder satisfacer las necesidades que tenemos todos los seres humanos. Estos agentes económicos son los encargados de la producción, distribución y consumo. Bien, y el circuito quedaría de la siguiente manera: Estado, empresa, familia, Estado. ¿Por qué? Porque las empresas le pagan al Estado los impuestos. El Estado lo que hace es invertir, regular para que las empresas puedan trabajar y fabricar y a su vez prestarles los bienes y servicios que necesitan las familias.
Las familias cuando trabajan con las empresas, más producen las mismas. ¿Por qué? Porque las familias más consumen. Recuerden que si las personas realizamos actividades económicas, como por ejemplo trabajar en relación de dependencia, que a cambio de un servicio o de una producción yo recibo un sueldo, con eso voy a comprar a las empresas. Las empresas van a generar bienes y servicios que van a permitir dar mayor trabajo. Y eso alimenta la carga impositiva que tiene, que después recibe el Estado. Y el Estado lo que hace es regular a través de impuestos o de leyes el funcionamiento de este circuito de los agentes económicos. Otro tema importante, y está relacionado con la pregunta que tuvimos, es definir la escasez. La escasez es el origen de los problemas de la economía. Obliga a los agentes económicos, familia, Estado, empresa, a tomar decisiones. Y la economía lo que tiene en cuenta es cómo satisfacer necesidades ilimitadas con bienes que son escasos. Es lo que vimos recién, aplicando el principio de la racionalidad económica. Entonces, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo satisfacen necesidades ilimitadas con bienes que son escasos? Entonces decimos que la escasez lo que hace tiene recursos limitados versus deseos ilimitados hace a lo que se llama escasez económica. Y ahí tenemos que elegir. ¿Cómo se elige? Y ahí se elige qué producir, cómo producir y para quién producir. Es la mejor manera de poder administrar los recursos pocos, escasos que tenemos para satisfacer la mayor cantidad de deseos ilimitados que tenemos todas las personas que habitamos en este país o en otros países. Entonces, ¿qué es lo que hace el tema de la escasez? La escasez económica va a analizar, elegir qué producir, cómo producir y para quién producir, teniendo en cuenta los recursos limitados versus los deseos ilimitados de las personas. De la mano de la escasez vienen las necesidades. Recuerden que nosotros dijimos que la actividad económica satisface necesidades de todas las personas. ¿Y qué es una necesidad? Es la sensación de carecer de algo que se estima como necesario, más el deseo de satisfacer esa carencia. Es decir, tengo la necesidad de algo que estimo necesario, y a su vez el deseo de satisfacerlo, es decir, sé que lo necesito y además quiero eso que necesito. Eso se transforma en una necesidad. Está latente el deseo, se conoce cómo satisfacer, y después está accesible al individuo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que una necesidad tiene que ser accesible al individuo para poder satisfacerla, porque si no, no se puede satisfacer. ¿Y cuál es la dinámica de la necesidad? Bueno, tenemos un hombre, una mujer, sin necesidades, está en equilibrio. Carencia de algo, ahí viene el desequilibrio, la necesidad. Conducta, ¿qué es lo que hace? Expresa esa necesidad. Busca cómo satisfacer la necesidad, acá viene un requerimiento personal, incorpora la meta, satisface esa necesidad y genera el equilibrio y vuelve a empezar con otra necesidad. Supongamos una necesidad de salud, yo necesito internarme para hacer una operación, si no la tengo, no tengo esa enfermedad, bueno, no estoy en equilibrio. Cuando me falta salud, necesito resolver ese problema. ¿Cuál es mi conducta? Expreso. Bueno, necesito, por ejemplo, una obra social, una prepaga. Busco cuál sería la mejor obra social, la mejor prepaga, hago un requerimiento personal, es decir, la incorporo como objetivo para mí, la logro a esa obra social o a esa prepaga para poder resolver mi problema de salud, y ahí estoy en equilibrio. Y vuelvo a empezar con otra necesidad, por ejemplo, comer. Y así es el círculo o el circuito o la dinámica de toda necesidad en nuestra conducta psicológica, ¿no? Todo esto nos pasa a las personas. ¿Y cuáles son las características de estas necesidades? Por supuesto que son ilimitadas, porque nosotros tenemos muchísimas necesidades, algunas las podemos satisfacer, otras no. Son concurrentes, es decir, están y siguen estando. Son complementarias, porque a veces necesito alimentar y a veces necesito vestirme, o a veces necesito las dos. O sea, son complementarias entre sí, y limitadas en cuanto a su cantidad, ¿no? Porque las necesidades a veces son limitadas en cuanto a su cantidad porque no podemos acceder a todas las necesidades. Clasificación. Tenemos 4 clasificaciones según su naturaleza, según su modo de satisfacción, según su naturaleza del bien para satisfacer y según el tipo de satisfacción. Las primeras, según su naturaleza, pueden ser primarias o secundarias. Primaria, por ejemplo, alimentarnos, vestirnos. Secundaria, ir al cine. ¿Es una necesidad? Sí. ¿La tengo? Sí. ¿Deseo? Sí. Bueno, pero no es primaria, no es de primera necesidad.
según el modo de satisfacerlas, privadas o públicas. Por ejemplo, una obra social es público, una prepaga es privado. Según mi satisfacción, mi modo de satisfacción, puedo yo elegir o una obra social o puedo elegir una prepaga. Escuelas, lo mismo, según mi modo de satisfacción, puedo ir a una escuela pública o una escuela privada. Según su naturaleza del bien para satisfacer, acá nos encontramos con bienes o con servicios. Yo puedo tener una necesidad de un auto imperiosamente porque vivo alejado de la ciudad, entonces para llegar a la ciudad donde yo trabajo necesito un auto. Bien, eso es bienes. Pero también puede ser que se me rompió el auto y necesito un mecánico. Bueno, eso es el servicio. El mecánico me ofrece el servicio de reparar mi auto roto. Y por último, tenemos, según el tipo de satisfacción, que serían las presentes y futuras. Bueno, acá tenemos presentes o necesidades de ahora. Por ejemplo, ahora tengo ganas de comer, es una necesidad que tengo ahora. Recibirme de una carrera universitaria, y bueno, eso está en el futuro. El día de mañana me recibiré y tendré esa necesidad el día de mañana, pero es una necesidad que la voy a tener. Y vamos a ver el tema de la pirámide de Maslow, que es muy interesante. Acá nos dice, nos habla Maslow y nos dice que los hombres primero tratan de satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos. Por ejemplo, las biológicas, el hecho de comer, por ejemplo, ¿sí? Después vienen las otras necesidades y deseos más elevados: seguridad, pertenencia, reconocimiento, autorrealización. Con la seguridad tenemos la casa, el trabajo, seguros. Pertenencias tenemos la pareja, tener alguna mascota, tener un hijo. Un reconocimiento es un premio a algo, qué sé yo, escribir un libro. Una autorrealización es recibirse, por ejemplo. Entonces, Maslow lo que nos dice es que el hombre primero tiende a satisfacer, el hombre y la mujer, por supuesto, tienden a satisfacer las necesidades básicas como prioridad. Después empiezan las otras, que son necesidades un poco más elevadas o secundarias. Importantes igual, pero no tan importantes como las básicas, como comer, vestirse, salud. Bien, ahora vienen los bienes. Dentro de este contenido tenemos la parte de los bienes. ¿Y qué son los bienes? Los bienes lo han visto en SIC 1, también lo han visto en Gestión Conmigo. Los bienes son aquellos objetos materiales e inmateriales que existen en cantidades limitadas y satisfacen directa o indirectamente necesidades de los seres humanos. Son los objetos. Los bienes son los objetos. El celular satisface una necesidad que uno tiene para determinada función. Pero dentro de los bienes existen bienes económicos, y para que sean económicos sí, solo sí, tiene que ocurrir tres características, si no, no son bienes económicos, que son escasos, son útiles y transferibles. Por ejemplo, un bien económico que es escaso, que es útil y que es transferible es un auto. ¿Por qué dice escasos? Porque es un bien que no hay autos para todo el mundo. Son escasos, si bien en gran cantidad, pero no hay para todos. Son útiles porque sirven para algo, son requeridos, y son transferibles, es decir, pueden pasar de una persona u otra. Transferibles. Por ejemplo, el aire no es escaso, ya no cumple una de las funciones, una de las características, por lo tanto no es un bien económico. ¿Es útil? Sí. ¿Es transferible? No. Ahí ya no cumple otra necesidad. ¿el agua es escasa? Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Es transferible? No, no es transferible el agua. Por más que el bidón de agua yo lo compro, no tiene mi nombre, yo no lo patenté, no lo puse, no es transferible, yo no transfiero el agua cada vez que le doy a mi hijo su vasito de agua. Entonces, al no cumplir esa característica, no es un bien económico. Y vamos a ver los bienes, clasificación de bienes. Tenemos 5 clasificaciones de bienes. De necesidades eran 4. Ahora, de bienes tenemos, según su carácter, pueden ser libres o económicos. Como vimos recién, libres es el aire, económico es un auto, una casa, por ejemplo. Según su naturaleza, puede ser de capital o de consumo. De consumo puede ser durable o no durable. Durable puede ser un auto. Yo consumí un auto, compré un auto. No durable, la comida. Capital, una maquinaria para trabajar. Según su función, pueden ser intermediarios o finales. Intermediarios, por ejemplo, una distribuidora, ¿sí? Que es la intermediaria entre el que fabrica el producto, la distribuidora que lo vende y el consumidor que lo recibe. Y finales son aquellas personas aquellos bienes que se venden final directamente, se producen y se venden. Según su relación,
Pueden ser complementarios o sustitutos, por ejemplo, el azúcar y el café son complementarios, el café y el té son sustitutos. Y según su materialización pueden ser materiales o inmateriales. Acá tenemos el material, es el que se puede tocar, el concreto, y el inmaterial es aquello que no se puede tocar, como intangible. El material, por ejemplo, sería un celular, sería una computadora. El inmaterial sería, por ejemplo, una patente de un auto, un derecho de autor, etc. Bien, hemos terminado con el primer tema en el día de hoy. Es importante que para casa lean del libro de Economía Política que está digitalizado en nuestro Classroom, el capítulo 1, la unidad 2, de la 53 a la 58, que está relacionado con este tema, que vamos a seguir trabajándolo. Muchísimas gracias por estar ahí, les mando un beso enorme.